De verdad parece esta gracia. Toma 2 minutos, compañero. Empezar. No, atrás. Baja. Anda, ahí. ¿Lo reguito, audífono? ¿Ah? Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, le voy a pedir en principio para que no se acople y toda esta cuestión de la tecnología, que muteen sus micrófonos. Que todos muteen sus micrófonos. Y cuando desean hacer alguna pregunta o hablar, ahí lo activan y así facilitamos el tema de los ruidos ambientales y todo eso. No sé qué les parece. Me parece bien. Por otro lado, presentarme, soy Caleb Fernández. Parece que falta un muteo ahí de alguien que mutee, por favor. ¿Saben cómo mutear? En la parte de, bueno, aquí por lo menos en mi pantalla, en la parte de arriba aparece un silenciar. Sí, para que lo puedan hacer todos, por favor. Muy bien. Mi nombre es Caleb, soy pastor de la Iglesia Presbiteriana de Valparaíso y también ayudo y colaboro con este proyecto que me parece un proyecto fantástico de poder enseñar teología online. Y creo que ha sido ya estos 2 años que venimos apoyando este proyecto. Ha sido una bendición para nosotros y esperamos que ustedes puedan ser parte del grupo que va hasta el final, porque siempre comienza un grupo más o menos grande y en el camino como que se van desanimando por diversas circunstancias, pero espero que no sea por no ponerle empeño. Así que yo les invito a que lo puedan ser diligentes en esto. La verdad que es súper entretenido. Yo creo que si les gusta leer, si les gusta
conversar, dialogar sobre teología, estoy seguro que les va a ir súper bien. Así que entiendo que este grupo es Teología Sistemática 1, ¿cierto? Si no me equivoco. Y vamos a hablar específicamente esta primera clase sobre inspiración y autoridad de la Biblia. No sé si ustedes están viendo correctamente la pantalla, la clase, ¿sí? Ahí apareció introducción, ¿sí? Ya. Muy bien, aquí ustedes pueden preguntarme algo si surge algo en la clase. Pueden preguntarme de dos tipos o de dos formas. Pueden mandar un mensaje en el chat escrito o pueden activar su micrófono e interrumpirme. Yo no tengo ningún problema en que me interrumpan si hay algo que no se entiende o algo que ustedes quieran comentar. Entonces, dicho esto, yo creo que podríamos comenzar. Yo siempre comienzo mis clases con una oración, así que les invito a hacer esta oración junto conmigo, por favor. Querido Dios, te damos gracias por darnos el privilegio, Señor, de conocerte más, porque cuanto mejor te conozcamos, mejor podremos adorarte. Y gracias, Señor, por darnos esta instancia de poder conversar sobre la inspiración de tu palabra y la autoridad de ella. Te pido que tú transites en medio de nuestras convicciones y nos ayudes, Señor, a poder adquirir estos conocimientos, no para nuestro envanecimiento intelectual, sino, Señor, para un mejor y mayor calidad de espiritualidad delante de ti. Gracias, Señor, por darnos este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a la clase. Ya tendremos tiempo para conocernos y conversar en otro momento, pero vamos ahora a lo que es la clase. Vamos a partir desde lo básico hasta ahí vamos a ir avanzando en algunas cosas que me parece interesante poder conversar con ustedes. La Biblia es una colección de libros que el mismo Dios mandó a escribir. Y así él escogió un grupo de hombres para realizar esta importante tarea y todos con una característica en particular, santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Decir que la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Por lo tanto, no depende de la autoridad de ningún papa, ningún pastor, ningún profeta o apóstol. La Biblia tiene en sí mismo su autoridad porque viene del mismo ser de Dios. Es interesante que Dios haya planteado el tema de entregar su revelación. Podría haberlo hecho de distintas maneras, pero decidió hacerlo a través de un grupo de hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa inspiración? Inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios sobre los hombres separados por Él mismo, a fin de que registren de forma inerrante y suficiente toda la voluntad de Dios. En este sentido, no anuló la personalidad de ellos, pero sí los influyó de manera suficiente e inerrante para que ellos pudieran expresar todo aquello que Dios quería expresar. Por lo tanto, lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él está en la Biblia. Por eso los protestantes no hacemos imágenes tangibles o que podamos tocar o que podamos ver, porque la imagen correcta acerca de Dios ya nos ha sido entregada a través de la Escritura. Entonces, todo lo que Dios quería entregar de forma suficiente, todo el decreto de Dios, todo el consejo de Dios está puesto de manera clara en la Escritura. Y esta inspiración, por lo tanto, no es una mera influencia, no es una mera dictado, es la forma en la que Dios envolvió, penetró, influenció cabalmente a estos hombres para que pudieran entregar lo que Él quería hacer, que fuera entregado. Hay 4 características de esta
inspiración. La primera es que esta inspiración es plena. ¿Por qué decimos que es plena? Porque esta inspiración fue inspirada por Dios de Génesis a Apocalipsis, que no hay un punto, no hay una coma, que no haya sido inspirado por el Señor, y todo lo que fue registrado lo fue por la voluntad de Dios. Por eso, segunda de Timoteo habla de que toda escritura es inspirada por Dios y útil para todo lo que dice el texto, redarguir, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, esto nos lleva a ciertas, ¿cómo puedo decir? A ciertas implicaciones. Cuando decimos que toda escritura es inspirada por Dios, bueno, en principio estábamos hablando ahí de que quien estaba leyendo en ese momento ese texto estaba pensando más bien en el Antiguo Testamento. Y nosotros que leemos el texto, ahora estamos pensando en toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Dicho esto, creo que es interesante observar de que si nosotros vamos hasta las últimas consecuencias con respecto a la plenitud de la inspiración de Dios, ¿por qué en nuestras iglesias no se predica regularmente sobre Nahum, sobre Sofonías, series de mensajes en números, sobre Abdías? O sea, si realmente nosotros creemos en la inspiración de Dios y que todo el consejo de Dios está en todos los libros de la Biblia, creo que hay una falta evangélica ahora en poner énfasis en algunos libros de la Escritura en detrimento de otros. Me parece que esta es una característica que tiene que ser llevada hasta las últimas consecuencias. Y creo que si hay algunos predicadores en este grupo, yo los desafío a que puedan estudiar acerca de estos libros un poco más desconocidos y un poco más difíciles que nos llevan en realidad a estudiar más. Así que creo que esto hay que considerarlo, porque creo que el mundo protestante o el mundo evangélico está carente de esto. ¿Saben qué? Yo enseño también, yo soy el coordinador de la sede de Valparaíso del Seminario Teológico Presbiteriano, y nosotros hacemos un test de ingreso que no es excluyente, es un test que nosotros lo necesitamos para saber dónde están parados los estudiantes. Y una de las cosas que nos ha llamado la atención en estos últimos años, supuestamente personas instruidas en la palabra de Dios y todo, supuestamente, respondían muy bien acerca de teología, pero cuando les preguntábamos acerca de Biblia, datos bíblicos, historias bíblicas, las respuestas eran mediocres o pobres o ausentes. Y la verdad que eso nos muestra de que el mundo evangélico es un mundo carente de Biblia. Paradójicamente, porque la reforma protestante nos trajo a nosotros la posibilidad de tener la Biblia en las manos. Pero nuestros púlpitos están carentes de toda la Escritura. Entonces creo que eso es algo que nosotros tenemos que considerar. Si nosotros decimos que toda la Escritura es inspirada por Dios, hagámonos cargo de eso. Eso como primera cosa. Lo segundo es dinámica. ¿Por qué? Porque Dios no anuló la personalidad de los escritores, sino que inspiró dinámicamente su palabra usando las experiencias, investigaciones, aptitudes y estilos de los autores. No, nosotros vamos a ver diversos tipos de autores. Tal vez no se nota mucho por las traducciones, pero leer un griego de Lucas y leer un griego de Pedro, hay una diferencia sustancial por el tema de la pobreza literaria que tiene el libro de Pedro, y eso se puede comprender porque él era solamente un pescador y Lucas era un médico. Entonces, pero interesante porque aún así, con las limitaciones que ellos tenían, Dios les, no anulando
Lo que pasa es que tiene, la persona que ahora habló, tiene que mutear su micrófono, por favor, para que no se escuche lo que están hablando. Mientras tanto, leo el chat. Dice, esta característica guarda relación con el concepto de infalibilidad dinámica. A ver, ¿cuál? El de la segunda, ¿cierto? Ernie Gilmore. Lo que pasa es que la guarda relación, pero yo no les quiero complicar con palabras extrañas de la teología, pero sí, guarda relación con eso, que la Biblia es infalible, la Biblia no se equivoca, por lo tanto, cualquier dato que hayan dado los autores bíblicos en sus investigaciones fue cuidado exhaustivamente por el Espíritu Santo para que no haya diversas o aparentes contradicciones. Entonces, ¿cómo nosotros explicamos las aparentes contradicciones? Desde, por ejemplo, Marcos tiene una percepción que eran 2 endemoniados y Mateo tiene la percepción que era solo 1. ¿Cómo nosotros explicamos esas aparentes contradicciones? Entonces, nosotros, en hermenéutica ustedes van a verse seguramente estas interpretaciones, pero por ejemplo, si yo les mostrara mi mouse, yo les digo, ¿qué es lo que ustedes ven? Yo dice, yo veo un par de rayas, veo, qué sé yo, un color gris, etcétera. Pero lo que yo estoy viendo es esto. Lo que yo estoy viendo es un mouse blanco con una manzanita ahí abajo. Y los dos estamos diciendo cosas correctas. Entonces, no hay contradicción, sino tal vez hay percepciones y perspectivas distintas acerca de eso. Dicho esto, no quiero complicar el tema, solamente decir de que las experiencias, por ejemplo, las experiencias emocionales, un David escribiendo un salmo, por ejemplo, y cómo el Señor utilizó todas esas experiencias para entregar su consejo. Eso es maravilloso. En ese sentido, nosotros vemos que Dios no anuló la personalidad de los escritores, sino que las utilizó inspirándolos dinámicamente, usando experiencias, investigaciones, actitudes, estilo, etc. ¿Sí? Entonces, hay virtud en esto, hay milagro aquí, hay sobrenaturalidad aquí, es algo precioso esto. Entonces, hay que ver también eso, que tomar cuidado con que a veces nosotros tomamos livianamente las diferentes percepciones que tienen los autores y no nos damos cuenta que en realidad han sido absolutamente inspiradas por el Espíritu Santo para cuidar el consejo de Dios. Eso es lo segundo. Lo tercero, verbal. ¿Qué significa eso? Que Dios verbalmente se reveló a través de palabras, y todas las palabras de los escritores originales son palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios no sirve para que me transmita energía. La palabra de Dios nos sirve para que yo tenga una experiencia mística al leer, qué sé yo, una palabra y ser tocado por una experiencia religiosa. No, la Biblia fue escrita específicamente para ser comprendida cognitivamente, intelectualmente, a través de conceptos y de ideas. Por lo tanto, toda persona que se acerca a la Biblia tiene que comprenderla primariamente o primordialmente, tiene que entenderla cognitivamente e intelectualmente. No hay nada que haya sido escrito en la Biblia que no se pueda comprender intelectualmente por cualquier persona que cognitivamente esté habilitado. Otra cosa es la siguiente característica, que es la sobrenatural. Pero antes de entrar en eso, sigo en la verbal. Eso es importante, porque a veces nosotros tendemos a tornar la Biblia mágica. Por ejemplo, hacer una interpretación, un alcance caricaturesco, ¿no? Entrar a la casa de una familia evangélica y encontrar la Biblia abierta en el Salmo 23. Fantástico, nada contra. Si alguno de ustedes lo tiene, qué bueno, que el Señor le bendiga. Pero no hay nada que pueda hacer
que ese salmo abierto, o esa Biblia abierta en el Salmo 23, transmita una energía de bendición en la casa. Porque la Biblia no fue entregada con objetivos esotéricos, fue entregada para comprensión. Entonces, si fue entregada para comprensión, hay que entenderla, y se entiende. Entonces, otra cosa es entregar las verdades espirituales, o entender las verdades espirituales, asumir las verdades espirituales que están contenidas en esa comprensión intelectual. Pero Dios verbalmente se reveló a través de palabras, y todas las palabras de los escritores originales son palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, llevado hasta las últimas consecuencias, cuando el texto me dice algo muy todas las palabras tienen un significado. Por ejemplo, las bienaventuranzas, cuando comienzan las bienaventuranzas, dice, y vinieron, dice, y viendo la multitud, vinieron sus discípulos a él, y sentándose les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres. Ya, muy bien, si uno va al texto original, dice, y les enseñaba a ellos, diciendo, ¿quiénes son ellos? Ellos son los discípulos, no son la multitud. Porque la palabra en griego ahí está conectada a los discípulos, no está conectada a multitud. Entonces, cuando hablamos de interpretación verbal, o perdón, inspiración verbal, estamos diciendo que todas las palabras tienen un peso teológico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los 5 ministerios, supuestamente. Entonces, cuando habla dice, a unos, dice, y eligió a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Da la casualidad que en el pastores y maestros no hay un otros. No dice a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y a otros maestros. No dice así. Dice a otros pastores y maestros. Por lo tanto, pastores y maestros están unidos. Porque todas las palabras o las ausencias de palabras tienen significado teológico. ¿Se entiende? Entonces, no serían 5 ministerios, sino serían 4. Digo como para que vean que lo importante que es el tema de lo verbal. Si alguno cree que es 5, está bien, lo puede discutir con el profesor de hermenéutica. Pero el punto es que todo tiene un peso. Ese es el punto. Que todas las palabras, sea, por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, ahí hay toda una teología en ese versículo que dice que el principio, bueno, pero ahí estoy entrando a exégesis, pero el principio tiene que ver con una idea que sale de una cabeza. Por lo tanto, ahí el peso teológico, perdón, el peso teológico de la palabra principio tiene que ver con que para Dios, que es espíritu, pensamientos son hechos. Por lo tanto, cuando dicen el principio, esa palabra principio carga desde por sí un gran contenido de acción. ¿Sí? Entonces, la palabra de acción no está en el crear necesariamente. Está antes, está en el principio. Entonces, lo que les quiero intentar decir es que todas las palabras son importantes en la Biblia. Todas son importantes. Y que seguramente nosotros cuando vemos un texto, vemos lo que queremos ver. O vemos lo obvio. Y cuando habla la Biblia de inspiración verbal, nos está diciendo que hay que considerar todo el consejo de Dios. ¿Sí? Muy bien. Y ahí vamos a lo de sobrenatural, lo que les estaba comentando en su momento, que si bien es entendido intelectualmente y que cualquier persona lo puede entender y comprender, Dios sobrenaturalmente produce efectos mediante la acción de su Espíritu Santo en todos aquellos que creen en Cristo, haciéndolos sus hijos. Por lo tanto, tiene dos
dos aristas esto. Uno, que es nuestra transformación, que el texto dice, la fe viene por el oír, Romanos 17, y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, no hay posibilidad de que una persona pueda creer en Cristo si no es por la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios, en forma de lo que tú quieras, leyendo directamente la Biblia, a través de una canción que cante sobre la Escritura, una predicación, etc. Entonces, tú puedes orar 30 años por una persona para que se convierta, pero si esa persona no recibe palabra de Dios, no les predica la palabra de Dios, no hay forma de que se convierta. Es una caricatura esto también, yo sé que es una caricatura, pero esa es la idea. La oración sin predicación no tiene fruto de transformación. Por lo tanto, aquí viene la primera arista. Es nuestra transformación. Es la palabra de Dios la que produce nuestra transformación. Punto 1. Punto 2, que es por la palabra de Dios que nosotros crecemos y entramos en la dinámica de la santificación. Si hay un medio de gracia que el Señor nos ha entregado para nuestro crecimiento espiritual, es la palabra de Dios. Entonces, es por la palabra de Dios que yo soy transformado y voy asumiendo los frutos del Espíritu que el Señor quiere, o el fruto del Espíritu que el Señor quiere que yo tenga. Miren, ahí me pasó incluso un lapsus, un acto fallido. Dije frutos del Espíritu y la palabra de Dios no dice frutos del Espíritu, dice fruto del Espíritu. ¿Se entiende lo importante que es el tema de lo verbal? Porque si yo digo frutos del Espíritu, lo pongo al mismo nivel que obras de la carne, que ese sí es en plural. Pero cuando digo fruto del Espíritu, tiene que ver con un solo carácter, que es el carácter de Cristo. ¿Sí? No sé si alguien habló, parece ahí. ¿Alguien quería decir algo? Decía yo que es singular. Exactamente. No plural. Es singular, justamente. Las obras de la carne es plural y fruto del Espíritu es singular. Y eso porque está mostrando el carácter de Cristo, que es uno solo. ¿No? Muy bien, avancemos. Gracias por la corrección. Entonces, tenemos cuatro cosas aquí. Plena, dinámica, verbal y sobrenatural. Eso con respecto a la inspiración. Lo segundo, con respecto a la autoridad, yo voy a dar un pantallazo de ambas cosas y después voy a dar algunas ideas que me parece interesante poder conversarlas también. ¿Sí? Muy bien. Autoridad, entonces. Está basada en el hecho de que es la palabra de Dios revelada e inspirada, y esto es suficiente y razón para ser creída y obedecida, no dependiendo del testimonio de ningún hombre o iglesia. Mira, aquí hay cosas interesantes para decir. Lo primero es decir que la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia no deja de ser palabra de Dios cuando no toca mi corazón. Aunque yo lea la palabra de Dios y no toca mi corazón, o yo no siento que toca mi corazón, tal vez es una mejor cosa, no siento que toca mi corazón, la Biblia no deja de ser palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es palabra de Dios, independiente de nuestro pecado que nos impide ver lo que Dios está haciendo silenciosamente en nuestra vida. Por lo tanto, la palabra de Dios no deviene de nuestra capacidad de percibirlo, sino que la palabra de Dios viene del mismo hecho de que fue inspirada por Dios. Primera cosa. Lo otro, que fue revelada e inspirada, y esto es suficiente razón para ser creída y obedecida. Y en este sentido no depende de ningún profeta, apóstol, pastor, etc. Por otra parte, creo que es interesante decir esto, de que nosotros últimamente, no sé quién aquí es amigo de la teología reformada y todo eso, pero nosotros los reformados últimamente estamos invadidos por una suerte de bandera que levantamos con respecto a la inerrancia de las Escrituras y la suficiencia de las Escrituras. Y cuando nosotros
hablamos de la inerrancia de las Escrituras, y está muy bien porque la Biblia no tiene errores. Hay que tener cuidado con que el mayor o la mejor y mayor característica, la más grande característica que tenemos de la palabra de Dios es su autoridad, no su inerrancia y no su suficiencia tampoco, sino su autoridad. Es decir, la Biblia tiene autoridad no porque no tiene errores, sino que la Biblia tiene autoridad sobre nuestra vida porque es palabra de Dios. Punto. ¿Por qué? Porque si no, nosotros entramos en una dinámica de intentar defender constantemente que la Biblia no tiene errores. Y da lo mismo, la Biblia no tiene errores y yo parto de esa presuposición. La Biblia no tiene errores. Y no voy a gastarme la vida entera en demostrar que la Biblia no tiene errores, porque yo creo que no tiene errores porque fue revelada e inspirada por Dios. Punto. No hay nadie en la historia que descubra de que la Biblia no tiene errores. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios. Eso es clave para nosotros. ¿Por qué? Porque si no entramos en una dinámica de cacería de brujas. Mira, está caliente. Entonces creo que nosotros tenemos que entrar en esta dinámica del presuposicionalismo y no del evidencialismo. El evidencialismo intenta a través de pruebas demostrar que la Biblia no tiene errores. El presuposicionalismo parte de la idea de que la Biblia no tiene errores y da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque su autoridad no deviene de eso, deviene de su revelación e inspiración dada por Dios. Aquí hay una pregunta. Y por eso justamente es la única regla de fe y práctica. Así es. ¿Sí? Este es todo un tema en el mundo evangélico. No sé si ustedes, bueno, es una lucha en realidad entre los que están de acuerdo con que no tiene errores o aparentes contradicciones. Es una lucha. Y yo creo que tenemos que descansar en que fue escrito que fue inspirada plenamente por Dios. Y si Dios es perfecto, entonces no hay. Y presuposicionalismo. Presuposicionalismo es el otro. Incluso sería bueno que le den una mirada, ¿sí? A eso, tal vez en internet, entrar un maestro del evidencialismo. Yo no tengo nada contra él, de hecho algunos libros los he usado para otras cosas. Del evidencialismo es Josh McDowell, por ejemplo. Una evidencia que merece un veredicto. Es un libro famoso de él, muy famoso. Y bueno, yo personalmente creo que entrar por esa senda es un camino de nunca acabar, en realidad. Muy bien. Seguimos. Por su autoridad, nosotros decimos de que es fuente infalible. Es decir, las escrituras son la fuente infalible de toda información que establece definitivamente sobre cualquier asunto en ellas tratado, única regla de fe y práctica y supremo tribunal. Por lo tanto, es lo que algunos de ustedes ya estuvo mencionando en el chat. Todo lo que la Biblia diga, todo lo que la Biblia exprese acerca de cualquier punto ético, moral, es definitivo para nosotros. Y su autoridad es absoluta para nosotros. No entramos en discusión con la Biblia. Y ahí hay una ética del deber con la Biblia, porque lo que la Biblia mande es lo que nosotros tenemos que hacer. El punto es la interpretación. Tal vez ahí vamos a entrar en diferencias, ¿no? En que algunos lo interpretan de una forma y otros lo interpretan de otra forma. Pero teniendo la interpretación clara, lo que la Biblia ordene, eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Lo otro es esto es interesante, que su autoridad hace que se reflejen atributos. Por ser una acción sobrenatural del Espíritu Santo, reivindican a atributos divinos, perfectas, fieles, rectas, puras, eternas, verdaderas, justas y santas. A ver, para darles un ejemplo súper práctico de esto. Nosotros no matamos porque la Biblia dice
que no tenemos que matar? Entonces, la respuesta religiosamente evangélica diría, sí, yo no mato porque la Biblia dice que no tengo que matar. Yo no miento porque la Biblia dice no mentirás. Yo no adultero porque la Biblia dice que no tengo que adulterar. Muy bien. Si yo sigo ese padrón o esa idea, entonces yo estoy siguiendo una religión basada en reglas. Y el cristianismo es una religión que no está basada en reglas, está basada en una relación. Por lo tanto, en realidad lo que el Señor está persiguiendo de nosotros es que nosotros tengamos una relación con Él. Y lo que la Biblia hace es confirmar o ayudarnos en esta relación. Entonces, cuanto más yo conozca acerca de Dios a través de la Biblia, yo confirmo el carácter de Él expresado en la misma Biblia. Por ejemplo, se lo digo de mejor manera todavía. Yo no mato porque Dios es vida. Y la Biblia refrenda eso, porque quiere que yo sea a imagen de Él. Yo no miento porque Dios es verdad. Yo no adultero porque Dios es fiel. Yo no adoro a otros dioses porque Dios es uno. ¿Se entiende la idea? La idea es que la Biblia refleja los atributos de Dios. Y cuanto más me relaciono con la Biblia, conozco más a este Dios, y este Dios me ayuda a mí a actuar de la manera que Él quiere. No porque estoy siguiendo reglas, sino porque lo estoy conociendo mejor. Da la casualidad de que la Biblia me muestra a Cristo, que es la perfección de los atributos de Dios, o mejor, que es la expresión de los atributos de Dios. Por lo tanto, cuanto yo más me relacione con Cristo a través de la palabra de Dios, más atributos se van a reflejar en mí. Entonces, cuando hay algo bueno que yo hago, no soy yo, es Cristo que vive en mí. ¿Se entiende? Entonces, no hay ser cristiano y orgulloso es una contradicción de términos, porque si hay algo bueno que tú haces, si hay algo bueno en el que tú eres bacán, bueno, tienes que reconocer, no eres tú, es Jesús, es Cristo. Y si hay algo malo que tú haces, ese sí eres tú. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos ayuda a conocer para dónde vamos, para dónde apuntamos. Entonces dice, tú no tienes que mentir. Yo digo, sí. ¿Cómo lo hago? Relacionándome con Cristo. ¿Y cómo yo me relaciono con Cristo? A través de su palabra que me lleva a Él. ¿Sí? Entonces, la autoridad de la Biblia me lleva justamente a confiar que todo lo que ella me muestre va trabajando la imagen de Cristo en mi vida. Refleja entonces sus atributos. No sé si se entendió, porque es como la media vuelta en realidad, ¿no? Porque es mucho más fácil decir yo no mato porque la Biblia dice no matar. Es mucho más fácil, pero es mucho más complejo porque crea mucho más frustración, mucho más culpa, mucho más legalismo, etc. Creo que la otra vuelta es mucho más saludable para nuestra espiritualidad. Muy bien, la siguiente. La evidencia interna, que la autoridad de la Biblia depende de su evidencia interna y no de su evidencia externa. Por ejemplo, los profetas dicen, así dice el Señor, está clarísimo. No es un cliché, no es una cláusula que utilizaban los profetas para que, como parte de su tradición. Perdón. Sino porque había una convicción. Así dice el Señor, es porque había una autoridad por detrás que estaba... Perdón, voy a toser en serio ahora. Y ahora sí. Perdón, disculpen. Y la autoridad apostólica, lo mismo. Los apóstoles, cuando decían no como hombres, sino como palabra de Dios, había todo un trasfondo teológico de convicción muy, muy, muy fuerte. Yo encuentro que esto es
tremendamente relativizado por los nuevos predicadores que van al púlpito y dicen, así dice el Señor. Es una cuestión, yo digo, pero nunca le han tomado el peso a lo que eso significa. Aquí hay una autoridad por detrás y firman un cheque pretenden entregar un cheque que no ha sido firmado por Jesús. Entonces va a ser devuelto, va a rebotar. Y insisten en decir, así dice el Señor, o es palabra de Dios. Hay que tener cuidado y hay que pedir al Señor mucha misericordia, que cada vez que uno sube al púlpito y es consciente de que va a predicar la palabra de Dios, consciente de que hay autoridad detrás de una interpretación fiel a la Escritura. Y eso creo que nosotros tenemos que tomarle el peso. Jesús mismo dice, está escrito, dándole todo el peso necesario a lo que implica el hecho de que haya sido revelado a través de la Escritura. Y cuando en Juan se dice que la Escritura justamente no puede fallar. Muy bien. Vamos a avanzar. ¿Cuál es el problema del tema de la autoridad? El tema de la usurpación de la autoridad divina. Hay una propensión en admitir fuentes adicionales o suplementarias de autoridad que tienden a usurpar la autoridad de la palabra. Hay una tendencia de limitar la autoridad de las Escrituras, negándola, subjetivándola o reduciendo su campo de aplicación. Ambas cosas son un problema. En intentar incorporar fuentes adicionales que pueden ser perfectamente bien usadas desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista sociológico, bienvenidos sean. Pero no los podemos poner a la altura de la autoridad de la palabra de Dios, primera cosa. Lo segundo es que cuando nosotros no tomamos en cuenta la autoridad absoluta de la palabra de Dios en los temas que se plantean, nosotros la subjetivamos, o la negamos, o la reducimos. Déjenme pensar en un ejemplo de esto, de limitar la autoridad de las Escrituras. Y no quiero caer en el cliché del tema de la homosexualidad o el tema de género que está muy en boga, sino otras cosas. Por ejemplo, ya está. Por ejemplo, la misma bienaventuranza, cuando habla, bienaventurados los pobres en espíritu, y nosotros intentamos relativizar la fuerza de la palabra pobre, llevándola solamente al pobre material y terminando en una sobrevaloración del pobre material o del materialmente pobre, llevándonos a una teología que podría ser un reduccionismo del Evangelio. Si nosotros vemos las bienaventuranzas desde el punto de vista sociológico, reducimos el mensaje del Evangelio. Pero si nosotros lo vemos solamente desde el punto de vista espiritual, también lo reducimos. ¿Se entiende? Entonces, decimos, aquí Jesús estaba hablando de los pobres materialmente. Entonces, bienaventurados ellos, porque de ellos será el reino de los cielos. No, y otro dice, no está hablando de los pobres, está hablando de la pobreza espiritual solamente. Entonces, todos aquellos que son mendigos espiritualmente, ellos serán, de ellos será el reino de los cielos. Fantástico, muy bien. Pero nosotros no podemos reducir la amplitud de la interpretación de este texto solamente a estos dos polos. Porque Jesús sí estaba dando un mensaje político también ahí. Sí estaba dando un mensaje espiritual, sí estaba dando un mensaje social. Entonces, al final, la interpretación tiene que llevarnos a eso. Había gente pobre en medio de aquellos que estaban siendo oprimidos por el sistema. Pero también Jesús veía la pobreza espiritual
de la religión judía, de las personas que seguían a la secta de los esenios, a los fariseos, a los saduceos, a los celotes, por ejemplo. Por lo tanto, aquí hay, tal vez en este ejemplo, admitir fuentes adicionales y limitar la autoridad de las escrituras. En toda la escritura vamos a ver eso. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros vamos para un lado, nos vamos, para quien ya entendió, ¿cierto? Si nos vamos para un lado, nos vamos a la teología de la liberación. Si nos vamos para el otro lado, nos vamos para una teología evangelicalista y espiritualista, ¿sí? Que no lleva ningún mensaje concreto a las personas que necesitan del evangelio. Muy bien. Avanzamos. Yo sigo, yo supongo que no hay pregunta, porque al final yo termino la clase y me tengo que ir, así que yo me imagino que no hay preguntas si yo sigo avanzando. ¿Ya? Muy bien. Este tema es un tema que nos toca a los presbiterianos. Yo soy presbiteriano, así que este tema es para nosotros. ¿Ya? No sé quién de aquí es de una iglesia histórica también, que levante la mano, sino que calle de ahora para siempre. Pero sé algunos que me pueden acompañar, parece que no hay ninguno. ¿Hay algún protestante histórico por aquí? ¿Algún anglicano, luterano, metodista histórico, no metodista pentecostal, metodista histórico, presbiteriano? ¿Alguno por ahí? ¿Soy el único pecador miserable aquí en este lugar? Sí, parece que sí. Muy bien. La tradición degenerada en tradicionalismo. Ese es todo un tema para nosotros, los presbiterianos. Las tradiciones eclesiásticas pueden adquirir autoridad que no poseen cuando usurpan la autoridad bíblica. Esa cuestión, y creo que, sin ir más lejos, creo que no está de más decir que no solamente los presbiterianos y los protestantes históricos, creo que los pentecostales también tienen sus tradiciones y todas las iglesias también tienen la misma. Solo que a nosotros se nos nota más, nada más. Pero creo que todos tienen sus tradiciones. Esa idea de decir, es que aquí siempre se ha hecho así, qué terrible esa frase. Y no creer en esta verdad de la reforma que dice iglesia reformada, siempre reformándose, a la luz de la escritura. Y esto no significa que la tradición sea necesariamente mala, si la tradición refleja la enseñanza bíblica, pero bienvenido sea, no siendo considerada normativa o autoritativa, no es mala. Por ejemplo, las confesiones, los catecismos, los símbolos de fe, son parte de nuestra tradición y parte de nuestra historia. Por lo tanto, hay que tener cuidado que cualquier cosa que nosotros hagamos a partir de nuestra práctica religiosa, que no se condice y que no está a la luz de la escritura, debemos revisarlo. Porque así nosotros estamos dándole peso y valor a la autoridad de la palabra de Dios en nuestra vida. Déjenme leer aquí un mensaje. El ritualismo deriva en tradicionalismo sin que represente detrimento a la liturgia. Yo creo que sí. Creo que hay un ritualismo que deriva en tradicionalismo, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que el ismo ya es peyorativo, ¿cierto? Pero todos tenemos rituales. O sea, el culto de sus iglesias están llenos de rituales. Y las cosas se hacen de una misma forma todo el tiempo. El tema no es el ritual y el tema no es la tradición, sino que la liturgia esté a la luz de la palabra de Dios, simple. Entonces creo que ahí hay un tema que nosotros tenemos que estar revisando constantemente. No hay que dejarnos estar así como, ya, creo que a partir de ahora ya tenemos listo nuestro culto a la luz de la palabra de Dios. Cuidado, porque eso tiene que ir siendo constantemente revisado por nosotros como cristianos. Así que eso, creo que la tradición degenerada en tradicionalismo es todo un problema que mina la autoridad de la Biblia en la vida de nuestras iglesias.
lo otro. La emoción degenerada en emocionalismo. ¿Por qué no les iba a tocar barata a varios de ustedes? ¿Sí? Entonces, en la esfera religiosa, frecuentemente es dado un valor exagerado a la intuición, al sentimiento, al convencimiento subjetivo. Y eso es, de hecho, los que consideramos la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios, somos los pocos en el mundo evangélico. El mundo evangélico está hoy plagado de este valor exagerado a la intuición, al sentimiento, al convencimiento subjetivo. Yo no quiero entrar aquí en una discusión entre los cesacionistas y los continuistas, ¿sí? Pero quiero decir algo. En ninguna manera la Biblia o Dios mismo quiere anularnos la intuición, el sentimiento y el convencimiento subjetivo. Dios no nos quiere anular eso. Por ejemplo, cuando Jesús pasó a explicarles la escritura a los dos discípulos en el camino a Emaús, ¿qué pregunta les hizo o mejor, qué preguntas se hicieron ellos, que está escrito en la escritura, cuando ellos percibieron a Jesús? ¿Acaso no ardía nuestro corazón? ¿Qué es eso sino sentimiento, emoción, intuición, convencimiento subjetivo? El tema no fue así como, oye, ¿entendiste perfectamente lo que Jesús quiso decir? No, ¿acaso no ardía? Hay un tema de que nosotros no tenemos que desmerecer la emoción que forma parte de nuestra espiritualidad. Eso es muy importante porque a veces, no sé si a alguno de ustedes ha pasado de ser pentecostal a ser reformado, pero a veces los que han pasado de un lado para otro, por decirlo de una manera, han dejado el emocionalismo como una cuestión así como ya prácticamente satánica. Y yo creo que eso es un error, porque nosotros somos llamados a disfrutar a Jesús también desde nuestras emociones, a entender nuestra espiritualidad cristiana también desde nuestras emociones. Pero reemplazar nuestras emociones y nuestra intuición y el sentimiento y la convicción y el convencimiento subjetivo, reemplazarlo por el valor de la autoridad de la palabra en mi vida, ese es el problema. Entonces, finalmente, ese sentimiento subjetivo de convicción personal e interno se puede convertir en iluminación espiritual y revelación divina, comprensión universal de sueños, visiones y pseudoprofecías. Ahí está el problema, en convertirlo en una iluminación espiritual, ¿sí? Y en ponerlo al mismo nivel de la palabra de Dios. Por ejemplo, si alguien viene a mi iglesia y me cuenta, por ejemplo, en la oficina, me cuenta y me dice, pastor, ¿sabe qué? Ayer soñé que usted se tiene que divorciar de su señora y casarse con mi prima. Chuta, ¿cachai? Entonces yo le digo, fantástico que tú sueñes, pero yo solamente creo en la palabra de Dios. Y si el Señor quisiera revelar algo, lo reveló en la Escritura. Entonces, ahí corre el tema de Gálatas 1:8, cuando dice, si alguien viene a anunciarles un otro evangelio que no le hayamos predicado nosotros, entonces sea anátema, dice. O anatema, en realidad, estoy confundiendo el portugués. Anatema, sea maldición. Pero si alguien viene y me dice, pastor, yo soñé ayer y vi que la gloria de Dios descendía sobre nosotros el domingo. Este domingo el Señor quiere hacer algo en nuestra iglesia. Le digo, muy bien, oremos por eso, para que se haga realidad eso. Porque la Biblia promete eso, que cuando su pueblo se reúne, la gloria de Dios llena el templo, cuando hay una predicación fiel a la palabra de Dios, cuando hay cánticos que concentran a Cristo, el único digno de recibir la gloria y la honra, ¿por qué no creer que la gloria de Dios va a descender sobre el tiempo? Entonces ahí se cumple, no sé si se entiende. El tema es
que toda sueño, visión o profecía que yo tenga, entre comillas, yo lo tengo que pasar por el filtro de la Escritura. Si no pasa por ese filtro, muchas gracias, que el Señor te bendiga, pero no sé, te comiste un cerdo ayer en la noche y soñaste algo extraño. Entonces, hay un tema ahí de que la autoridad de la Biblia nos ayuda a no pasar la emoción al emocionalismo, sino que podamos seguir confiando en que la palabra es el único filtro para entender la Escritura. O, perdón, para entender nuestras emociones. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Parece que activaron un micrófono, ¿no? Bueno, avanzamos entonces. Y por otro lado está la razón degenerada en racionalismo. El hombre, debido a su naturaleza pecaminosa, siempre ha resistido someter su razón a la autoridad de la palabra de Dios. Es muy difícil aceptar algo cuando se nos es impuesto. Nuestra naturaleza pecaminosa busca la libertad sin límites. Por lo tanto, no nos gusta que nadie venga y nos imponga nada, y nos imponga nada a nosotros. Lamentablemente, la Biblia es una imposición. Que tú la puedes colorear y ponerla de mejor manera al decir que el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado y nos convence de lo que la Biblia dice. Pero es una imposición, es algo externo que viene a ser impuesto a nosotros. Bueno, desde la razón vamos a resistir, a someter nuestra razón a la autoridad de la palabra de Dios. Pero ahí es donde entra el tema de que la Biblia debemos tenerla como fuente suprema de autoridad para nosotros. Y el solo hecho de no tenerla ya quedó demostrado en la caída, que fue causa y consecuencia de la caída. ¿Sí? Cuando lo que Dios dijo no se tomó en cuenta. ¿Y qué es lo que vino a hacer Satanás con ellos? Los hizo razonar. Y les hizo sacar conclusiones que estaban más allá de la razón lógica, porque les mintió. Les hizo creer que estaban razonando, pero les mintió. Porque Dios les dijo, de todo árbol podrán comer, pero de uno no. Vino Satanás y les dijo, así que Dios les dijo que no van a poder comer ningún fruto de ningún árbol. Les hizo hacer un razonamiento, mentiroso. Entonces, ¿por qué? Porque lo que les estaba diciendo es que les estaba invitando a no someter su razón a la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos que estar conscientes de que lo que no quiere ser revelado, no quiso ser revelado y punto. Y lo que quiso ser revelado es por obediencia, decía o dice Deuteronomio 29:29. Otro ejemplo les doy. La Trinidad. Antes de dar el ejemplo de la Trinidad. Vamos a leer qué es lo que dice el chat. No logro entender el contenido del segundo ítem de la presente lámina. Ok, lo explico otra vez. Tenerla como fuente suprema de autoridad fue la causa y la consecuencia de la caída. El punto es esta, que por el hecho de que Adán y Eva no tenían la palabra de Dios como fuente suprema de autoridad, es que fue la razón de su caída. Porque si ellos hubieran sido exhaustivos en el entendimiento de lo que Dios quería decir con su orden del árbol del bien y el mal, ellos no hubieran cedido al razonamiento de Satanás. En ese sentido. Entonces, ¿y por qué la consecuencia? Porque justamente la caída le hizo al hombre no confiar
en la palabra de Dios como fuente suprema de autoridad. Entonces, ¿por qué el hombre necesita al Espíritu Santo para ser convencido de la ley de Dios? Porque la consecuencia de la caída fue que nosotros entramos en una profunda desconfianza de lo que Dios dice para nosotros. Quizá por nuestra cultura, dice el chat, creada en democracia, es que no logramos entender que la autoridad proviene de uno solo, y ese es nuestro rey. Él gobierna, él determina y él tiene el derecho sobre nuestra vida. Exactamente, yo creo que independiente de, yo no estoy criticando aquí la democracia, sino estoy valorando aquí el sistema político de Dios. El sistema político de Dios no es la democracia. El sistema político de Dios es la teocracia. Ese es el único sistema de gobierno que Dios acepta. El pensar que la democracia es el ideal de Dios, eso no es así. La teocracia es el único sistema de gobierno aceptado por Dios. De hecho, Dios acepta esta porque nosotros somos tercos, somos obstinados. Cuando nosotros decimos, venga tu reino, Señor, le estamos diciendo eso, Señor, ven a tomar control de la historia. Muy bien. Les doy el ejemplo de... Chuta, ya son las 11, pero voy a avanzar. Les doy el ejemplo de la Trinidad. La Trinidad no se puede entender. Toda vez que en la historia se ha intentado explicar la Trinidad, se ha caído en una herejía. Entonces, la Trinidad solamente se describe. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Es que la razón intenta todo el tiempo explicarlo. Y no me la va a ganar. Yo la voy a entender. El Señor dice, no la vas a entender porque es un misterio. Solamente la puedes describir. ¿Y cómo se describe? El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Ok, esa es la descripción. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se come eso? Hay que creerlo, eso se cree por fe. Intenta explicarlo y vas a caer en modalismo, vas a caer en las diversas formas de herejías que han surgido a lo largo de la historia. ¿Sí? Voy avanzando porque así estoy y seguramente ustedes se quieren ir a dormir. Quiero hablar un par de cosas que me parecen importantes. Lo primero, la teología reformada es una teología revelacional. Por lo tanto, la teología reformada no confía en cualquier cosa que no sea las Sagradas Escrituras. Ese es un pilar de la teología reformada. La centralidad de la autoridad de la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Las Sagradas Escrituras es autoridad en la lectura de todos los aspectos de la revelación. Por lo tanto, si hay algo que nosotros tenemos duda con respecto a la revelación, es la misma Escritura la que nos ayuda a interpretarla, porque la Escritura se interpreta por la Biblia misma. Así que no tenemos oráculos. Nuestra interpretación, personas, quiero decir, oráculos. La Biblia se interpreta por la Biblia misma. En todo caso, este tema lo van a ver mejor en hermenéutica, yo creo. El énfasis, entonces, no debe centrarse solo en la infalibilidad, que la Biblia no falla, que la Biblia no tiene errores, etc., sino también o principalmente en su autoridad. Ahí está el énfasis. Entonces, todas estas banderas que nosotros levantamos de la inerrancia y todo eso, tal vez deberíamos levantar una bandera mucho más alta y mucho mayor, que es la autoridad de la palabra de Dios. Y así no surge tanto predicador, o tanto profeta, o tanto apóstol, que nos intenta convencer de que ellos tienen la verdad y que ellos tienen la palabra de Dios. Creo que hay que tomar cuidado con esto. Por otro lado, decir que la Reforma reconoce la necesidad de la iluminación espiritual
la exigencia de la hermenéutica y la exégesis para que su autoridad sea evidente. La libre e individual interpretación lleva naturalmente al crecimiento personal del cristiano y no a la dependencia clericalista. Quiero decir algo con respecto a esto. Quien se enoje con esto, le pido disculpas de antemano. Esta cultura evangélica que tenemos nosotros, perdón, esta cultura evangélica que nosotros tenemos, de que sentimos que cumplimos con Dios. Cuando hacemos nuestro devocional, leemos una parte de la Escritura, leemos una pequeña explicación, oramos y nos vamos a dormir. Y pensamos que ese es suficiente alimento para nosotros. La Reforma, ¿qué es lo que hizo la Reforma? Nos entregó la Biblia en nuestras manos. No solamente para leerla, sino para estudiarla. Es deber de nosotros como creyentes no solamente leer la Escritura, sino estudiarla cada día. Ese es un desafío para la iglesia protestante. La iglesia evangélica se torna fuerte en la medida que conozca las Escrituras. Si no, va a haber dependencia clericalista. Nosotros vamos a seguir dependiendo de nuestros pastores y de nuestros teólogos para que nos interpreten la Biblia, sino que el Señor nos ha dado, nos ha entregado en nuestras manos todas las posibilidades de entender mejor la Escritura. Por eso yo los felicito a ustedes por estar aquí, porque ustedes están haciendo lo que cualquier cristiano debería hacer, querer conocer más al Señor a través del estudio de la Escritura. Y creo que eso nosotros no le hemos tomado el peso, digo, como iglesia evangélica, no le hemos tomado el peso a la autoridad de Dios, porque si la interpretamos, creo que nuestra vida va a ser de mejor manera transformada para la gloria de Dios. Y por último, la tradición protestante reformada afirma que las Escrituras son la base para su pensamiento y práctica. Es decir, todo lo que haga una iglesia, todo lo que haga un cristiano, tiene que estar, o todo lo que piense un cristiano, todo lo que piense una iglesia, tiene que estar basado en las Sagradas Escrituras. Y nuestra lucha no se debe centrar en la inerrancia e infalibilidad de las Escrituras, sino en su autoridad, y este era el espíritu de la Reforma. Por lo tanto, si nosotros queremos ser llamados reformados, a estudiar la palabra se ha dicho, a estudiarla, a amarla, a valorarla, a hacer exégesis, a interpretarla de la mejor manera posible y que el Señor les ayude en este cometido. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Ha sido un placer conocerlos. Creo que nos vamos a ir conociendo en el transcurso de este curso y les invito a no desanimarse. Esto va a ser... vamos a estar varios meses con esto, así que el Señor les bendiga mucho. Ha sido un placer conocerlos y un placer verlos por la cámara. ¿Sí? Que el Señor les bendiga. Nos vemos ahí en los foros, o si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer a mi correo que está ahí en la plataforma, o lo pueden hacer en el foro para que todos puedan también recibir la respuesta. Y esta charla la vamos a colgar, la voy a colgar ahora en la plataforma para que ustedes la tengan en PDF. ¿Sí? Que el Señor les bendiga, nos estamos viendo, y cualquier cosa en el WhatsApp o si no en el correo, bueno, hay muchas formas de comunicarnos. Buenas noches, nos vemos. Chao, chao. Yo lo veo claramente.